Muy buenos días. Tengan todos ustedes muy buenos días y muy buenas tardes para otro grupo de participantes. A nombre de Geocid, les doy una vez más la más cordial bienvenida a nuestra tercera conferencia en este espacio denominado Geocid Talks. Muy bien, antes de empezar, quiero recordarles que próximamente estaremos ofreciendo el curso denominado Cartografía Geológica en Campos Volcánicos, curso que será impartido por nuestro anterior conferencista, el magíster Jerzy Mariño Salazar. Quiero informarles también de que el próximo sábado tendremos la participación del doctor Miguel Llorente Isidro, quien es jefe de proyectos científicos y técnicos en el ICME, en el Instituto Geológico y Minero de España, con la conferencia que lleva por nombre Desastres, naturales o antrópicos. Bueno, entonces con esta presentación vamos a cerrar una primera etapa de 4 conferencias relacionadas a peligros y riesgos geológicos, para luego dar un espacio a otras ramas de las geociencias. Muy bien, el día de hoy quiero dar la bienvenida a Steven Wegner. Él es arqueólogo con estudios concluidos de maestría y doctorado en arqueología peruana en la Universidad de California, Berkeley, con énfasis en la arqueología de Ancash. Ha reunido un compendio bibliográfico de 1.300 libros ancashinos en diversos idiomas. Tiene trabajos sobre la historia de la investigación arqueológica en Ancash y la historia de Huaraz y Caraz. Trabaja actualmente como editor de la revista de glaciares y ecosistemas de montaña del INAIGEM. Muy bien, sin más preámbulos y recordándoles que pueden hacer sus preguntas a través de nuestra plataforma Zoom y Facebook Live, los dejo con Steven Wegner. Muy buenos días. Gracias, Ronald, y gracias a Geocid por esta invitación para presentar algo sobre una investigación histórica que realicé del evento de tipo GLOF, o sea, de una rotura catastrófica de una laguna glaciar. Es el más desastroso que ha sucedido en el Perú en cuanto a rotura de laguna glaciar. Es diferente de las avalanchas de Huascarán en 1962 y 1970 que causaron aludes, pero este es un GLOF, una rotura de una laguna glaciar. Y también es importante porque es uno de los mejores documentados, realmente, de ver el impacto. Creo que para mí esto fue la lección de lo que puede suceder, lo que se puede perder. Entonces, sin tener prevención o sin tener otras medidas de control parcial o anticipación o alerta temprana, puede ser un evento de un desastre humano enorme. Entonces, Ronald, empiezo con la presentación. Sí, Steven, así es. Comparte tu pantalla y empezamos con la presentación, por favor. Creo que no compartí. Tengo que salir de nuevo de esto. No hay problema. Y tengo que tenerlo disponible nuevamente. Ok. No sé si se ve ahora. ¿Se ve ahora, Ronald? Todavía no. Ok. Estoy tocando la imagen de compartir, sonido, compartir. Este es azul. Ok. Perfecto, ahora sí. Muy bien. Ampliarlo. Adelante, Steven.
Sí, solo que lo reduje y tengo que ampliarlo. Yeah. Mi botón para pantalla completa. Ahí está. Ok. ¿Por qué lo llamo un desastre de otro tipo? Consecuencias y lecciones del aluvión de Huaraz de 1941. Bueno, es acerca del aluvión, pero empecé este tipo de presentación hace unos años vinculado con un congreso de sismología y también hace poco he repetido una versión de esta charla para el 50 aniversario del sismo de 1970 en Ancash. Tiene vínculo entre aluviones y sismos, pero no siempre. Entonces, en el caso de 1941, no hubo un sismo, no fue provocado por un sismo. Uno puede hablar de posibles desencadenantes diferentes, posiblemente vínculo con fenómenos de El Niño unos años antes, un poco antes, pero no soy experto en eso y creo que está en estudio todavía, o lluvias o otros factores. Pero primero solo quiero darles, Ronald, la columna a la derecha, ¿puedo cerrarlo? De mi imagen y otras cosas, ¿eso es cerrable? Sí, Steven, puedes minimizarlo. Así. Ajá. Ok. Solo quiero dar esto como un contexto histórico, porque muchas personas no conocen la historia de sismos o eventos catastróficos de esta naturaleza en Ancash, o otros dicen, en Huaraz, sí, Huaraz fue destruido un par de veces por sismos, un par de veces por aluviones, y ninguno es cierto. Estos son los más verídicos, los confirmables. 1725 hubo un gran sismo, epicentro en la zona de Trujillo, provocó una avalancha del Nevado Wandoy, causó, algunos glaciólogos han dicho que hubo una laguna que todavía está por confirmar en campo, pero que cayó a una laguna causando un desborde, provocó un aluvión y que arrasó el pueblo que se llamaba Ancash. Eso sí, fue el primer Ancash, un pueblo en una quebrada de Ancash al norte de Yungay Nuevo. Entonces, este pequeño pueblo en 1725 posiblemente tuvo una población de 1,500 personas y fue arrasado completamente. Fue el 6 de enero, cumpleaños del alcalde, estaban celebrando Bajada de Reyes, el cumpleaños del alcalde. No hay mucho detalle, pero es un evento que probablemente fue un bluff y está solamente por confirmar en estudios de campo que hubo una laguna que desapareció con esa avalancha. Pero algo completamente comparable o confirmable es 1941, el 13 de diciembre, la avalancha de nieve parece, aunque los mecanismos exactos de lo que causó esta salida de agua de la laguna Palcacocha es difícil de confirmar 100% porque es hace mucho tiempo y no hubo ninguna cámara de video filmando lo que sucedió en la laguna, pero se desbordó la laguna, causó un aluvión. También la laguna alcanzó a otra laguna pequeña, más pequeña, en el medio de la quebrada Cojup, que se llamaba Jircacocha, y el efecto fue romper esa laguna. Entonces, la combinación de dos lagunas. Voy a mencionar los estimados de volumen y algunos otros factores, pero solo terminando con esto, después, pocos años después, 4 años después, 1945, hubo una avalancha, desborde de laguna y aluvión en Chavindohuántar, que mayormente conocemos por el impacto en el sitio arqueológico Chavindohuántar, que fue tapado por el aluvión. Personas murieron en el pueblo y en el monumento y también dejó mucho lodo, destruyó y llevó ciertos restos arqueológicos. Entonces, esto fue probablemente el primero que yo conocí como un aluvión y después me interesó en investigar el caso de 1941 en Huaraz.
pero también hay sismos grandes. Un sismo grande en 1946 en Quiches, en Sihuas, en el extremo noreste de Ancash. En 1962, sin sismo, una gran avalancha del Nevado Huascarán, el pico norte, y causó una luz de lodo y agua y hielo que borró el pueblo de Ranrairca y otros pueblos circundantes. Y después el gran sismo de 1970 que impactó a todo el departamento de Ancash y más al norte en La Libertad y el sur en Lima. Y eso causó impactos muy grandes. Disculpe. Puedes hacerlo, Harry. Estoy en mi charla. En sismo de Huaraz, Callejón de Huaylas y la costa de Ancash y la avalancha y el luz de Yungay. En 1975 lo llamo la peor pesadilla, aunque está tapado aquí por algún permitir. La peor pesadilla, ¿por qué? Porque es la combinación de un terremoto y después un GLOF, un aluvión. El sismo está estimado 7.8 escala Richter con epicentro cerca de Trujillo. Enseguida hubo una gran avalancha de hielo que cayó del Nevado Wandoy y cayó encima de una laguna aparentemente, seguido probablemente por la rotura del dique morénico de la laguna glaciar y un aluvión que corrió por la quebrada Ancash y destruyó completamente el pueblo de Ancash y sus 1,500 habitantes. El detalle histórico es pequeño, hay pocas menciones, pero es un evento que borró completamente un pueblo y no se puede negar que hubo un sismo y solamente son detalles de investigar la existencia de una laguna, pero sí hubo una avalancha de hielo del Nevado Wandoy. Esto es una vista de Nevado Wandoy arriba, la quebrada Ancash, posible zona de una laguna que geólogos o glaciólogos tendrían que ir y confirmar evidencia de morenas laterales o no. Pero esta buena foto que agradezco a la Ana, donde lo presté, que muestra varias cosas. Esto es la falla geológica grande que extiende probablemente 200 kilómetros al pie oeste de la Cordillera Blanca, pero cruza esta zona. Y aquí está, obviamente, aquí hay morenas laterales antiguas de no puedo decir de qué época, pero en algún momento glaciares se extendieron aquí más al oeste, abajo. Y esto es el inicio de este evento, alguna rotura de glaciar en esta zona que cayó por aquí y causó este aluvión. Esto es una laguna temporal, Keosho, y hay un sitio arqueológico importante aquí al lado, pero eso no está directamente involucrado en el evento de 1725. En el caso de Quiches, o sea, un sismo grande, Ancash en muchas partes del Perú están susceptibles a sismos grandes. 1946, 10 o 12 en la escala Mercalli. Esto es una evidencia de desplazamiento de ese sismo, 3.5 metros, hay una persona parada acá. Entonces, grandes sismos pueden suceder en Ancash y otras partes del Perú donde hay cordilleras con nevados, entonces podría también impactar lagunas glaciares o los glaciares mismos. En Huaraz, solo para una pequeña vista de impacto del sismo de 1970, 31 de mayo, esto es el centro de Huaraz, la plaza de armas, la catedral con torres, uno completamente destruido. La municipalidad sobrevivió porque era un edificio de material noble, relativamente nuevo, y la biblioteca acá, pero mucho del centro de Huaraz, del centro histórico colonial, el corazón colonial de Huaraz, fue nivelado. O sea, en algunas partes no hay ningún edificio en pie y otras pequeñas partes o uno u otro edificio de material noble. Pero vamos a ir a nuestro caso principal, que es el aluvión de Palcacocha en 1941. Las fotos más tempranas que conozco de esta laguna son de la primera escalada del Nevado Ranra Palca.
Y en ese caso, en 25 de junio de 1939, he visto esta foto que es poco conocida. Ahí está la laguna Palcacocha, está casi efectivamente al tope de su morena terminal. Se ve posiblemente algunos bloques de hielo y esto permitiría entender el contacto con el glaciar, la relación con las morenas laterales y algunos glaciólogos, geólogos pueden hacer otros estudios acerca de las condiciones previas al desborde de la laguna. En 1940, Hans Kinzel, el famoso glaciólogo, geógrafo austriaco, que tuvo que quedarse en la zona de Huaraz y en Lima porque se irrumpió la Segunda Guerra Mundial y no pudo volver a Austria por barco. Entonces, él estuvo, esta foto que muchas personas mal identifican como 1932 o otras fechas, es de 1940, es lo que dice Kinzel. Aquí se puede ver un rebose natural en la morena frontal y también evidencia de posiblemente otros, no sé si es de evidencia de agua que ha salido en otros momentos, aquí pequeños deslizamientos de la morena lateral. Entonces aquí estamos en cuanto a probablemente menos de un año o un año, tal vez picos, antes del evento de 13 de diciembre de 1941. Es la evidencia fotográfica, la mejor evidencia que tenemos de antes. Después, cuando sucedió, obviamente nadie pudo predecir este desborde. Y nadie estuvo ahí vigilándolo, chequeando, monitoreando condiciones. Entonces fue una sorpresa total. Esto es cuando nadie está prevenido para nada y esto es lo que sucedió. Avalancha cayó en la laguna o algún otro mecanismo que se puede hipotizar, pero desbordando y rompiendo el dique morénico y se reventó la laguna Jircacocha más abajo. En un estudio reciente, Alexander Santiago ha estudiado algunas de las fotos que le proporcioné y ha calculado que el volumen que salió de la laguna Palcacocha en 41 era aproximadamente 10 millones de metros cúbicos. Antes yo solamente rústicamente calculaba por otros informes que era entre 8 y 12 en total, pero si Palcacocha soltó 10 millones de metros cúbicos, después hay que agregar el volumen de Jircacocha, entonces ahora yo diría entre 10 y 14 millones de metros cúbicos de agua y lodo corrió por la quebrada Cohope. Para los que conocen esta zona, aquí arriba a la derecha es la laguna Churup, y aquí también se notan las fallas geológicas, la falla grande del flanco oeste de la Cordillera Blanca. Entonces, una zona sísmica y una zona de glaciares y lagunas glaciares. De repente, sin aviso previo, un aluvión sucedió muy rápidamente y fue muy violento, con mucha fuerza, arrastró piñones, arrancó árboles. Hay personas que sobrevivieron, que mencionan que hubo un sonido infernal de los piñones en el fondo del agua, del flujo, que estaban chocando contra otras piedras. Entonces hubo mucho ruido causado por eso. Barrió con todo, no dejó escombros. No es como un sismo que sacude y los edificios se caen y hay escombros y alguien puede sobrevivir. Si uno está en la zona de un aluvión, hubo muy poca posibilidad de sobrevivirlo. Esto es una representación artística en silografía, o sea, tallado en madera, grabado en madera, después hecho una impresión para un periódico del aluvión. No hay muchas representaciones artísticas de desastres humanos de esta naturaleza, pero esto sí es como poético, interesante, mostrando el aluvión como la muerte, alcanzando a personas y después las casas de Huaraz, arrancando árboles, botando y destruyendo todo, y la población aquí quedando con asombro y miedo. ¿Qué estaba pasando? Era enorme el evento.
Y con ese volumen de agua, hay personas que tal vez estimen que el flujo de agua tuvo una altura de, no sé, 10 a 20 metros. Es algo no calculable. Pero si una pared de agua de 10 metros viene, todo está tapado, todito. Estos son algunos, había muchos de estos, pero peñones gigantes de granito, diorita, que fueron traídos y tumbados por el aluvión. Yo todavía vi uno u otro cuando llegué en la década de 1970, que posteriormente la gente han demolido con polvo negro, dinamita, con combas para usarlo en material de construcción. Pero el aluvión los llevó y los tumbó. Y en algunos casos probablemente ayudaron en demoler construcciones en la ciudad. Esto es un ejemplo de una construcción, el puente Quilcay, el puente Billón sobre el río Quilcay. Hay personas que dijeron que probablemente el lecho del río Quilcay fue más bajo antes del aluvión que ahora, y eso es posible. De repente, si uno excavaría en exactamente el sitio correcto, podría encontrar vestigios de cimientos de este puente, pero el puente y todo alrededor visto en esta imagen fueron destruidos, volados, 100%. El óvalo Billón, el Camal y estos chalets, casas grandes, nuevas, construidos en una zona de expansión urbana llamado Centenario, porque en 1921, que era el centenario de independencia del Perú, había un deseo de expandir la ciudad por fin fuera de su corazón colonial hacia el norte. Entonces era la zona llamada Centenario y varias personas pudientes construyeron casas grandes. Todo esto desapareció. También el Estado había empezado durante la presidencia de General Benavides todo un programa de hoteles de turistas en el Perú y muchos hoteles que todavía existen, como el Hotel de Turistas de Cusco o hoteles en Piura o Huancayo, que yo he visto en Huancayo en Huánuco, en Huánuco, en la Plaza de Armas. Y eso fue construido por el mismo arquitecto que diseñó y construyó este Hotel de Huaraz. Y este material noble, primer edificio de material noble en Huaraz con concreto armado y ladrillo. Y esto estaba a punto de terminar y inaugurarse en diciembre de 1941 y fue destruido 100%. Hay personas, no sé si lo vieron con sus propios ojos o es como un cuento que se relata de uno a otro, pero dicen que fue arrancado de sus cimientos y llevado encima del agua como una caja de fósforos y tirado contra la Cordillera Negra en la zona de Balcón de Judas. Pero aquí está, es un edificio de buena inversión, de gran calidad. Y hace poco en mis investigaciones históricas me encontré con el detalle que el arquitecto fue un huaracino y también había construido una casa para su hermana mayor en esta zona, y todo fue llevado por el aluvión. Entonces desapareció y el Estado nunca pudo reponerlo. Murieron personas y nunca ha habido mucho conocimiento de las cifras de oficiales de muertes, y dijeron tal vez 4, 5 o 6,000 personas. Pero la única información es de la Cruz Roja peruana, que dijo que probablemente 1,800 personas murieron y ellos estuvieron en Huaraz, y la zona fue una zona de expansión urbana reciente. También era un sábado por la mañana, entonces los colegios que existían en esa zona no tenían clases. Los alumnos no estuvieron en el Colegio Nacional de Mujeres, aunque las jóvenes que estaban internadas ahí tuvieron tiempo en ese colegio de evacuar. El colegio vocacional de varones fue destruido, pero no estuvo con clases. La escuela de artes y oficios no tuvo clases formales, pero
unos profesores y probablemente algunos alumnos murieron. Y todas las personas con sus casas nuevas, sus chalets y otras construcciones. Entonces, hubo destrucción, es claro, pero la escala es lo que uno tiene que Steven, a ver, vamos a tratar de solucionar lo más antes posible este pequeño inconveniente, por favor. Disculpen. Van a disculpar, parece que Steven, voy a solucionar lo más pronto posible, por favor. Les ruego su comprensión. Estas cosas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Steven, sí, te escuchamos. Hubo una desconexión, pero no hay problema. Vamos a retomarla. Ya, voy a retroceder. ¿Se acuerdan de la última imagen? Sí, era después de la imagen del puente Quilcay, la siguiente diapositiva. Esto es o después de Puente Quilcay. ¿Este? A ver, comparte tu pantalla para poder... Ok, ya. ¿Se ve? Sí, así es. A ver, estamos, sí, en la siguiente diapositiva. ¿El A ver, hotel? todavía, ¿Escucharon del hotel? después del hotel de turistas. ¿Las muertes? ¿Cadáveres? Ya, eso también lo vimos. Este es el puente San Jerónimo, puente Calicanto. ¿No vieron esto? Está bien, en esa diapositiva nos hemos quedado. Puedes continuar, por favor. Ok, solo muestro esto, especialmente es representativo, encapsula la destrucción. Hay pedazos de eucaliptos, hay pedazos de casas destruidas. Ahí está el puente colonial Calicanto.
y hay cadáveres. Y lo que sucedió es que el aluvión represó el agua del río Santa temporalmente en esta zona y el agua retrocedió hacia Taclián en la entrada sur de Huaraz. En esa zona se recuperaron 500 cadáveres y también varios de los sobrevivientes estuvieron flotando ahí. O sea, el agua donde las personas muertas o vivas flotaron, se retrocedió ahí y se salvaron algunos. Pero ¿cuántas otras personas fluyeron con el río hacia abajo, hacia el Cañón del Pato? Entonces, el estimado más acertado es 1,800 personas. Pero no es exactamente que uno tiene que preocuparse, pues 2,000, 3,000, 1,000, 1,800, es que fue una destrucción enorme y muy desastroso para la ciudad de Huaraz y para otras ciudades más abajo en el Cajón de Huaylas. Esto es una foto aérea de unos años después del evento. Eso es 1947, pero todavía se ve una gran cicatriz blanca, esta huella del aluvión de 41. La anchura es como, el ancho es 600 metros en esta zona, 600 metros de destrucción. La zona de Independencia, de Centenario, era más chacra, zona rural. Pero aquí está el corazón colonial, la zona urbana central de Huaraz, y el aluvión felizmente mayormente destruyó la expansión urbana hacia el norte. Aquí la avenida Raimondi, aquí estamos con la cárcel, el estadio Rosas Pampa, el colegio La Libertad, para las personas que pueden reconocer algunas de estas partes de la ciudad, pero la clase de armas, el corazón colonial, como le llamo, estuvo a salvo. Pero de todas maneras tuvo impactos diversos. También los presos de la cárcel tuvieron que pegarse hacia el lado sur para salvarse y la mitad o más de la cárcel desapareció. Esto es ya cuando está después de reconstrucción. Y aquí el puente San Jerónimo que mostré antes, quiero mostrarlo ahora, pero en esta zona uno puede empezar a apreciar la amplitud del impacto en una zona urbana y no hay otro evento en el mundo de tanto agua pasando tan cerca o por una parte de una zona urbana. Creo que ninguna otra parte en los Alpes o los Himalayas no existe otro caso como este. Aquí está el puente San Jerónimo Calicanto sobre el río Santa. Fue construido originalmente, la parte colonial es de 1706, 8 por ahí, y después una pequeña ampliación en 1908. Pero antes del aluvión hubo posiblemente, calculo, 15, 16 metros de luz. Esto es un auto cruzando el puente. Y aquí está el arco, algunas partes del cimbre, posiblemente otra construcción profesional de madera, pero este es el espacio debajo del puente. Pero el aluvión trajo tantas rocas, peñones, el lodo, otro material aluviónico y llenó el lecho del río y en un momento llegó tan alto, fue represado que mira esta zona blanca al lado sur del puente, el agua estuvo a este nivel, sobre el nivel del puente y solo después de romper el represamiento que el aluvión había causado en el río Santa, se bajó el nivel algo, pero nunca volvió a como era antes del aluvión. Y aquí están con unos palos, están viendo la situación poco después del aluvión, probablemente unos días después. Ok, pérdidas cuantiosas. Esto es el tipo de impacto de estos eventos. Son eventos naturales, pero desastres humanos. Se perdió mucho, 1,800 vidas. Los impactos duraron muchos años, hasta la década de 1960 o más. Nunca reconstruyeron el hotel de turistas de ese programa en Huaraz. El hotel que existe ahora es de un programa mucho posterior de la Corporación Peruana del Santa.
Tampoco reconstruyeron la Escuela de Artes y Oficios, que cada capital de departamento era por ley que debería de tener una buena escuela de artes y oficios. No fue completamente reconstruido en Huaraz. Hubo muchos otros impactos, pero en 2020 se podría perder mucho más en vidas e infraestructura, y los impactos negativos durarían décadas. ¿Por qué? Bueno, también impactaría el canal, la boca toma del canal Chavimochic, que da agua a Trujillo y agua para riego en todo de los valles de Chao, Virú, Chicama, o Chao, Virú, Moche y tal vez algún día Chicama. Tenía mucho impacto. Esto es la ciudad ahora, con más o menos dibujando la misma silueta del aluvión de 41. Y aquí está en 41. Aquí hay mucho más. Originalmente, bueno, digo millones de soles de infraestructura, pero de repente son cientos de millones o decenas y cientos de millones de soles de infraestructura, y no sería fácil de tener ni siquiera con alerta temprana evacuar efectivamente todo esto de las personas, y obviamente no se puede evacuar infraestructura. Pero la laguna no quedó así nomás después de esa rotura. Esto es la laguna Palcacocha, con la parte destruida acá, donde se rompió la morena terminal, y el agua erosionó bastante el material aluviónico o morénico. Entonces llegó aquí, y esto es el cálculo fue aproximadamente se vaciaron 10 millones de metros cúbicos, dejando muy poco, y hielo y un poco de agua, tal vez menos de 1 millón de metros cúbicos. Esto es otra foto más vertical de Palcacocha, también tomado en 47, probablemente por Arnoldheim también. Y algunas personas han calculado, puede haber quedado 500,000 metros cúbicos en vez de los millones que estuvieron antes. Pero en el proceso de desglaciación del cambio climático, esto ha cambiado mucho. Y en años recientes llegó hasta un volumen máximo de unos 17 millones de metros cúbicos. Ahora probablemente se ha reducido a entre 15 y 16 millones de metros cúbicos, pero todavía es un volumen enorme. No está en contacto directo, creo, con material glaciar, pero hay glaciares colgantes arriba que en cualquier momento puede haber avalanchas. Hay pequeñas avalanchas frecuentes que lleguen al nivel del agua, y en 2001 creo que fue la última vez que cayó algo de, si no fue hielo, fue parte de esta morena lateral, y causó una ola que empujó agua y sobrepasó el dique artificial. Entonces el agua salió en mayor volumen y causó problemas con las bocatomas de agua potable en Huaraz, y dejaron la zona de Independencia sin agua por una semana o más. Entonces, solo contrastando la situación antes del aluvión de 41 con la situación ahora, en 41 hubo muy poco conocimiento científico acerca de la dinámica de glaciares y sus lagunas. Recién con las expediciones de alemanes y austriacos que empezaron en 1932 y continuaron en 36 y 39 y 40, con Hans Kinzel, uno de los principales investigadores. Recién se estaba conociendo esto. Hans Kinzel había documentado el primer GLOF en la Cordillera Blanca en tiempos recientes. O sea, él estuvo en 32 y vio una laguna en la Quebrada Ulta, y cuando volvió en 39 ya había roto la morena de esa laguna. Entonces él documentó eso y publicó, un artículo en una revista en Lima sobre ese GLOF de Quebrada Ulta. Y él vio Palcacocha, vio la quebrada posiblemente empezando en los 32 o 36, pero llegó a visitarlo en 39 y 40, pero él dijo posteriormente que ni siquiera él imaginaba que estaba susceptible a una ruptura tan catastrófica como sucedió en 41, y años después comentó eso.
Entonces, hubo muy poco conocimiento público acerca del peligro de desbordes de lagunas y glaciares. Casi nadie poquísimos hubieran sabido de la quebrada Ulta y no había otros eventos recientes. La memoria de 1725 había desaparecido, ya nadie sabía del pueblo de Ancash casi, aparte de unos historiadores. Entonces, muy poco conocimiento, nada de experiencia todavía con el control de lagunas, como sucedió en los 1960 en Perú, especialmente en Ancash, en la Cordillera Blanca. No existía todavía defensa civil, INDECI, no hubo nada de eso. Defensa civil de la escala de INDECI y sus antecedentes solo se creó recién después del sismo de 1970, recién. En algo, lo que se puede decir como un tipo de defensa civil fue la Cruz Roja Peruana. Y en eso, el papel de la Cruz Roja Peruana en Huaraz para más o menos ayudar a los sobrevivientes, los damnificados, fue muy importante. Y ellos habían tenido un tipo de ensayo en Lima el año anterior, porque en 1940 sucedió un sismo en Lima. Entonces la Cruz Roja Peruana, que era relativamente nueva, tuvo esos ejercicios y estaban mejor preparados para venir a Huaraz en 1941. También el presidente Manuel Prado, vino a Huaraz, llegó el día después. Sucedió un sábado en la mañana, él partió el domingo y llegó a Huaraz a las 7 de la noche el domingo, pero recién habló con población el lunes. Pero ni siquiera la presencia del presidente puede ayudar tanto a recuperar todo lo que fue perdido. Muchas cosas. El ferrocarril que venía de la zona de Chimbote, de Santa Chimbote hasta Huallanca, 80 kilómetros fueron destruidos y demoró años y millones de soles de aquellos tiempos para restaurarlo. Entonces, no hubo defensa civil, no existía ninguna prohibición de construir al lado del río Quilcay, porque poco se imaginaba que iba a ser peligroso, pero es. Y no existía ningún sistema de alerta temprana tipo SAT. Pero condiciones de ahora, hay mucho conocimiento científico acerca de la dinámica de glaciares y sus lagunas mundialmente y en el Perú, en la Cordillera Blanca, en otras cordilleras. Hace poco hubo un GLOF en la zona de Cusco, por Salcantay, o en Apolobamba, cerca de la frontera con Bolivia. Y hay mucho conocimiento público acerca del peligro de desbordes de lagunas glaciares, especialmente en Huaraz, aunque con las décadas se va borrando la memoria de lo que sucedió. Entonces, para mí, cuando llegué en los 70, no hubo mucha información disponible acerca del aluvión, aunque personas me contaban pequeñas historias. Entonces, yo lo investigué para saber más detalles. Ahora ha habido mucha experiencia con el control de lagunas, especialmente en las décadas de 60, 70, 80, y varias lagunas, hasta Palcacocha, Laguna Parón, muchas otras lagunas tienen represas artificiales que ayuden en caso de avalanchas que formen olas que podrían sobrepasar las represas de las lagunas. Y ahora existe defensa civil, pero de todas maneras no existe ninguna prohibición de construir en la zona al lado del río Quilcay, en la zona aluviónica, está lleno de construcciones. Y todavía no existe un verdadero sistema de alerta temprana, SAT, en Huaraz, aunque está en un proceso de implementación que creo que iba a llegar a su conclusión en noviembre, pero probablemente por la pandemia puede estar también retrasado en su avance. ¿Qué digo? ¿Cómo prevenir otro desastre de esta naturaleza? La prevención de la pérdida de muchas vidas sería con un sistema de alerta temprana, con simulacros, educación del público sobre rutas de evacuación y zonas de refugio. Pero sabemos que no hay tanto aviso previo en caso de un aluvión y no hay tanta posibilidad de evacuar a todas las personas y nada de la infraestructura. Entonces,
prevención de la destrucción de mucha infraestructura sería despejando la zona aluviónica, pero personalmente yo sé que no es práctico de despejarlo. Nadie fuerza a personas a demoler sus casas, sus empresas y ir a otra zona. Pero lo que se debe de enfatizar más es prevención de desbordes de la laguna Palcacocha, o bajando el nivel del espejo de agua, o también reforzando sus diques. Tiene 2 diques, uno principal y uno lateral. Pero también hay que planificar para la protección de ambas cosas, las vidas humanas, la extensa infraestructura, y otras personas también mencionan la conservación de agua potable, porque ahora Huaraz toma agua que proviene de la quebrada Cojup del río Paria, que su fuente originaria es la laguna Palcacocha. Y otras fuentes de agua cerca de Huaraz ya tienen acidez, tienen contaminación con minerales pesados por drenaje ácido de roca en la quebrada Quilquehuanca. Solo termino con esto que en 2014 publiqué este libro, Lo que el agua se llevó, consecuencias, lecciones del aluvión de Huaraz, y está disponible libremente, se puede descargarlo del internet. Con eso, les agradezco su atención. Disculpe, Ronald, si he pasado el tiempo o la interrupción de la transmisión, pero les agradezco por la invitación, y mi objetivo es de informar personas sobre lo que podría suceder si no aprendemos las lecciones de este evento desastroso y tomamos las medidas apropiadas para control de este tipo de riesgo. Gracias. Bueno, Steven, muchísimas gracias. Ha sido una conferencia muy ilustrativa. Has brindado muchísima información paralela y las imágenes también han sido muy impactantes. Te agradezco por este conocimiento y bueno, mira, tengo algunas preguntas que de pronto ahora estas primeras no las voy a leer porque redundan, porque más o menos están referidas a qué es lo que se debe hacer en el futuro para que no vuelva a pasar lo mismo, pero tú ya lo mencionaste en tus diapositivas, ¿no? En las diapositivas finales diste opciones de prevención en el futuro, ¿no? Pero sin embargo, yo pregunto, ¿realmente se ha aprendido la lección? Siento que ahora, a pesar de todo lo que ha ocurrido, siento que nos sentimos más vulnerables que antes, a pesar de tener más conocimiento, pero lamentablemente, ¿cómo es el accionar de las autoridades? ¿Realmente se está tomando conciencia de estos peligros? Bueno, esto es algo que el gobierno regional tiene que responder. Realmente el gobierno regional ahora tiene la responsabilidad para proyectos como el sistema de alerta temprana, o lo que se podría hacer en la laguna Palcacocha con reforzar los diques, o reducir el volumen de la laguna, o hacer otras obras que tendrían múltiples beneficios de almacenar agua, pero dar seguridad. Hace años hubo una entidad de Corporación Peruana del Santa que tenía la doble responsabilidad y capacidad de hacer estudios y realizar construcción de diques, pero ya no. El INAIGEM, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, es la entidad nacional que tiene la responsabilidad para estudios en glaciares y lagunas glaciares y prevención de riesgos y otros aspectos que afecten, impacten a los ecosistemas de montaña, pero no tiene una habilidad de construir o reforzar diques. Eso no es parte de su responsabilidad formal. Entonces, no hay una entidad como la Corporación Peruana del Santa que construía por primera vez muchos de estos diques, y el gobierno regional no está mostrando muy bien que tome en serio su responsabilidad.
Sí, de acuerdo. Hay una pregunta de José Checa que justamente está referido a eso y pregunta, ¿quién construyó las obras en la laguna Palcacocha? Ah, no tengo todas las fechas y exactamente, pero debe haber sido la entidad de control de lagunas vinculado con la Corporación Peruana del Santa. Y De hay acuerdo. personas como el ingeniero Benjamín Morales Arnao, el ingeniero César Portocarrero, muchos que trabajaron en esas entidades, de repente estuvieron involucrados personalmente, pero no se ha hecho mucho refaccionamiento de esos diques después de la salida de agua en 2001. Creo que hubo un poquito de inversión para reparación, pero no un refaccionamiento total, y ya son viejas. Esos diques tienen una vida útil de unas décadas y después hay que reforzarlos o reemplazarlos. De acuerdo. La misma persona hace una nueva pregunta y dice, ¿usted cree que las condiciones geomorfológicas de Palcacocha, entiendo que es de su entorno, son similares a las del año 41, actualmente digo? Similares, no hay muchas cosas que han cambiado, pero todavía hay riesgo. Entonces, eso es lo que los especialistas, glaciólogos, geólogos han estudiado para tratar de tipificar o cuantificar o describir el riesgo, y después, cuando dan esa información a autoridades como el gobierno regional tiene que tomar las medidas de prevención apropiadas. Entonces, en el caso de 41, la laguna estaba al tope de su morena, y también tenía aspectos de debilitación. Algunas personas piensan que la morena misma puede haber cedido más fácilmente o en parte por otros motivos. También cuando hay lluvias intensas no necesariamente en la sierra con el niño, pero tal vez un niño costero o distintos efectos meteorológicos, puede aumentar el volumen de agua en una forma de repente, o tal vez en un tiempo cuando hay mucho sol y hay mucho derretimiento de hielo. Tal vez eso tiene un factor, pero son personas que tienen que estudiar lo que tenemos de información histórica, meteorológica, para también identificar si hay desencadenantes meteorológicos. Pero otra cosa que no podemos pronosticar, predecir, es cuándo va a suceder otro sismo de la escala del sismo de 70 o el sismo de 1725 o otras posibilidades, ¿no?, que podrían desestabilizar diques o glaciares colgantes o otras cosas de las lagunas glaciares. De acuerdo. Hay otra pregunta de Brian García y dice, ¿los terremotos pueden tener entre sus efectos el debilitamiento de las laderas? Entonces, ¿se podría Yo considerar? creo Sí, que sí, estás hablando de las laderas en sentido de morenas laterales o laderas de roca, pero sí, hay muchos sitios en el mundo donde cuando hay sismos grandes hay evidencia de avalanchas de roca o avalanchas de hielo o combinaciones. Entonces, un sismo desestabiliza mucho. claro. Y termino la pregunta que dice, entonces, ¿se podría considerar que el evento ocurrió por la suma del debilitamiento de las laderas del Nevado Palcarraju a causa del sismo y las precipitaciones de aquel diciembre del 41? Porque parece que da información sobre un sismo ocurrido en el año 1940. No, bueno, eso fue el sismo de Lima. De Pero yo Lima, no sí, estoy diciendo que eso sería una cosa muy difícil de confirmar, que ese sismo, que probablemente no fue, no sé cuánto fue sentido en Huaraz, pero no creo que el sismo de 40 en Lima impactó necesariamente a la laguna Palcacocha.
pero solo estoy diciendo que tenemos una serie de eventos, tenemos fallas geológicas significativas, sabemos que el Nevado Huascarán tuvo una avalancha que era parcialmente roca, no sé cuánto era roca y cuánto era hielo, pero una gran parte de roca cayó como 1000 metros o más y cayó encima de un glaciar abajo y arrastró hielo y otros materiales. Entonces, son factores, pero en 41 no puedo decir, aparte de lo que muchas personas me dijeron que probablemente fue un desprendimiento glaciar que cayó a la laguna y desbordó la morena terminal y empezó a erosionar. Después hubo erosión catastrófica, porque cuando empieza, si está muy lleno, con tanto volumen, de más de 10 millones de metros cúbicos, empezó a erosionar rápidamente y después solo aumentó el volumen que salía. Excelente. Bueno, hay más comentarios felicitándolo por la presentación. Y a ver, Fátima Coa Cruz pregunta, con el tema del cambio climático, sabemos que es un fenómeno global, pero con implicancia local. ¿Podríamos decir que se está incrementando el riesgo en las lagunas glaciares? Yo creo que los científicos han confirmado eso y también hay la formación de nuevas lagunas glaciares. Muchos glaciares al retroceder tienen ciertas hondonadas que después esos forman lagunas glaciares. Y entonces después hay glaciar detrás de una laguna, es un nuevo riesgo. Y hay varios ejemplos. Creo que en este momento en la zona de la provincia de Huaylas, entre Arhuay y Cocha, hay un complejo de varias lagunas y hubo un aluvión en, no me acuerdo si fue 2012, que salió por la quebrada Santa Cruz y borró la vegetación en el fondo de la quebrada y tal vez impactó a ganado también, pero se está monitoreando ahora con video en tiempo real la laguna Arhuay Cocha y hay otras lagunas ahí que podrían también tener uno impacta a otro o hay lagunas encima de la laguna Parón. Entonces, si uno puede controlar en sí el riesgo de la laguna Parón, todavía hay que tomar en cuenta los peligros causados por lagunas más arriba, que si sale agua de esas lagunas, puede aumentar el volumen catastróficamente en Parón y causar un desborde también. Sí, es de acuerdo. Y justamente me hacías recordar de que en el Valle de Santa Cruz, en el año 2012, claro, se produjo un aluvión que también desahogó una laguna que se encontraba a la mitad de la cuenca, no recuerdo el nombre ahora, Giracocha, creo, pero es que es algo parecido, ¿no? Con lo ocurrido en el 41, en Huaraz. Artizón, creo que fue uno de los Artizón alto o bajo, ¿no? Ajá. Muy Yo bien. creo que ese fue el nombre de la laguna. Pero esos eventos, entonces, sabemos que en tiempos muy remotos seguramente sucedieron estos tipos de eventos. En la zona de Yungay se habla de un abanico aluviónico muy enorme de tiempos prehistóricos. Después hubo lo que sucedió en 1962 con la avalancha del Pico Norte de Huascarán y aún más grande en 1970 con otra avalancha que destruyó nuevamente a Ranrairca y tapó muy rápidamente toda la ciudad de Yungay. Entonces, esos tipos de eventos, bueno, son extremos en el caso de caídas de avalanchas de roca y hielo de Huascarán, pero en otras zonas, otras cordilleras en menor o mayor escala, hay los mismos
condiciones de glaciares, lagunas, de potenciales sismos, de cambio climático. Entonces, las lecciones de una zona se puede extender y aplicar a otras zonas donde existen estos riesgos, y eso es la idea de entender. Para mí, mi idea cuando hice este estudio fue entender el impacto de este aluvión en mejor detalle o mayor detalle que pude, solo para darlo, para que otras personas aprecien que no es una cosa pequeña, no es solo evacuar las personas cuando hay destrucción. La otra cosa que no mencioné, el aluvión de 41 destruyó todos los puentes sobre el río Santa entre Huaraz y probablemente en la costa, el mar Pacífico. No sé si se sobrevivió, si se salvó un puente en la zona de Santa, pero todos el Callejón de Huaylas fueron destruidos. Varios puentes de material de piedra en Caraz o en otras zonas destruidos. Entonces la comunicación fue interrumpida por esa zona. 80 kilómetros del tren, del ferrocarril que vino de Chimbote a Huallanca, y tuvieron que trabajar durante varios años para restaurar los rieles y los terraplenes. De acuerdo, Steven. Toda la información, de verdad, te agradezco muchísimo la participación. Hay que aprender de estas cosas que han ocurrido en el pasado. Entonces, te agradezco nuevamente tu participación por esta excelente conferencia. Y bueno, hasta pronto. Espero que más adelante podamos seguir contando con tu apoyo para cualquier duda que tengamos. De todas maneras, te agradezco mucho, Ronald, y a Geocid, y es algo que hay otras zonas, otros aluviones que se puede investigar, pero es más difícil encontrar la información fotográfica, histórica y descripciones. Por ejemplo, en Chabindahuantar en 1945 hay otro, y hay otros casos, pero yo probablemente seguiré haciendo mis investigaciones históricas, mientras que los especialistas, glaciólogos, geólogos, geomorfólogos, hidrólogos, otros estudien la condición actual y hacen sus proyecciones hacia el futuro. Excelente, muchas gracias, Steven. Bueno, amigos, antes de despedirnos, quiero invitarlos nuevamente a participar de nuestra próxima conferencia el día sábado 22 de agosto, que estará a cargo, como les repito nuevamente, del doctor Miguel Llorente, quien es un geólogo del Instituto Geológico y Minero de España. Y la conferencia se denomina Desastres, naturales o antrópicos. Así que vamos a seguir debatiendo un poco de toda esta temática. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Ronald. Gracias a todos.